Hola, bienvenidas a esta colección de vídeos de ofimática básica en la que se intenta dar una serie de consejos, trucos, ideas generales, pues que viene muy bien a todo el mundo a nivel usuario, bien porque quieres hacer oposiciones o porque tengas un pequeño negocio o pues diversos intereses. Bien, en este vídeo de la parte de base de datos vamos a hablar de las propiedades de los campos. Fijaros que en el vídeo anterior estuvimos viendo todo este tema de procesos de creación de las distintas fases y acabamos en el tema de relaciones. Bien, este vídeo de propiedades del campo, realmente muchas de estas propiedades se tienen que configurar antes de las relaciones, simplemente por no hacer un vídeo anterior tan largo, ¿vale? Os comento, no son obligatorios crearlas, pero bueno, nos pueden ayudar en nuestro trabajo. Bien, fijaros que ya teníamos creadas las tres tablas y demás, y bueno, pues una vez que las tengo creadas las puedo abrir y empezar a meter datos. Y también, antes que nada, deciros que bueno, pues para pasar de diseño a vista de datos, simplemente desde la cinta de inicio ahí tenemos hoja de datos o vista de diseño, pasamos de unas a otras. Seguimos hablando de diseño, por eso digo que esto habría que hacerlo, hay muchas de ellas antes que las relaciones. Bien, fijaros que habíamos dicho que el nombre, el tipo de datos y el tamaño es lo básico que hay que ver. Bien, ¿qué más relaciones tenemos? Bueno, pues tenemos otro tipo de relaciones, por ejemplo, el formato. Dentro del formato, pues vamos a poder dar, si damos una mayor, para escribir siempre en mayúsculas, de tal manera que si yo ahora voy al campo y aunque escriba en minúsculas, en el momento que doy un intro, me lo va a pasar a mayúsculas, ¿vale? Además, dentro de este formato lo podemos decir también que alinear a la izquierda, con lo cual sería una admiración hacia abajo, o no poner nada y que lo alinee según digamos, y además existen los colores. Para poder escribir en colores, lo que hay que hacer es meter el color entre corchetes, ¿vale? Y ese campo solo lo admite para campos de texto y pues lo que vemos es que no lo ha cambiado, ¿vale? Yo he escrito en minúscula y en el momento que doy un intro me lo escribe en mayúscula y ya lo tengo en color verde. Bien, todo esto se puede hacer para todos los campos que sean de texto y demás. Yo recomiendo siempre el de mayor por aquello de que lo escriba en mayúsculas y luego el tema de colores ya va un poco para gustos. También indicar que todo lo que es un poquito de formato que podamos tener en base de datos, pues lo tenemos un poquito desde aquí, desde la cinta de inicio, un poco aquí el formato, ¿vale? Que podamos dar a distintos colores y además para que podamos escribir con relieve, bajo relieve, ¿vale? O sin relieve las distintas celdas. De hecho, pues ahora están con relieve, ¿vale? Y pues se pueden poner, se pueden quitar y pues las distintas opciones, ¿no? Que no es un procesador de texto, pero bueno, pues sí que tiene unas mínimas opciones. Bien, si volvamos a diseño, vamos a ver otros. Insisto, todas estas propiedades del campo lo tienen cualquier campo, ¿vale? Todos ellos lo tienen. Con lo cual, pues habría que hacerlo, pues a la especie también poner mayor si es que se considera o lo que sea. Bien, otra propiedad del campo es la máscara de entrada. La máscara de entrada tiene sentido pues para los campos como código postal, teléfono o NIC, puesto que, pues vais a ver aquí código postal tenemos uno y máscara de entrada no es ni más ni menos que si yo ahora estoy aquí, veis que código postal se escribe normal y teléfono se escribe normal. Una máscara de entrada es, pues vamos a delimitar los distintos apartados que tiene ese campo. Bien, pues nos vamos a ir al código postal y en máscara de entrada le vamos a decir, damos a esos puntitos, le vamos a decir que es código postal, damos a siguiente, seguimos el asistente. 0 para poder meter cualquier valor, un 9 si queremos dejar un valor fijo, ¿vale? En este caso dejamos los 5 apartados en 0, pues para decir que podemos meter cualquier valor, ¿vale? Y damos a siguiente y damos ahora a finalizar. Bien, aparentemente tenemos ahí la máscara de entrada, vamos a coger el teléfono también, vamos a hacer una máscara de entrada. En este caso para el teléfono, siempre guardad primero y pues vamos al número de teléfono, damos a siguiente, cuántos apartados tenemos, si queremos ahí dejar alguno fijo o dejarlo todo en ceros, damos a siguiente y pues damos a siguiente y al final a finalizar y nos crea también esa máscara de entrada de 3 para el prefijo, otros 3 tal y para el número de teléfono.
Si ahora nos vamos, siempre guardamos, si ahora nos vamos a vista de datos, fijaros que ahora en código postal, que es lo que os decía, me viene determinado con líneas, cosa que si no, no viene, ¿vale? Y me viene marcando los espacios que puedo utilizar de cara a poder poner 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y ya me avisa que no puedo seguir escribiendo. Y para el teléfono lo mismo, de cara a que pueda escribir ya el teléfono con los distintos números y me va marcando, ¿vale? No es ni más ni menos que eso, configurar digamos que formatos que tenemos, estamos acostumbrados a ver, ¿no? Pues poderlos configurar y demás. Bien, fijaros que aprovecho ya para me dice qué tal, qué tiene que cumplir y si no cumple todos los requisitos, ¿vale? Y también si yo quiero ahora guardar, que me va a decir que no existe nombre, ¿vale? Que no, el campo clave está vacío, no me va a dejar salir hasta que en el campo clave escriba un valor para el zoo, ¿vale? Bien, pues damos a la y volvemos aquí y vamos a seguir con otras propiedades. Otro muy utilizado es el valor predeterminado. Valor predeterminado es ese valor que va a aparecer con más frecuencia, ¿vale? Y así viene por defecto y luego si no lo quiero puedo escribir cualquier otro, pero si ese valor aparece con más frecuencia, si en el momento que lo quiera viene predeterminado, doy un intro y ya está escrito. Que no es ese lo que tengo que escribir, es otra cosa, pues simplemente escribo normal, luego nos agiliza muchísimo. Valor predeterminado suele estar también unido al menú desplegable, ¿vale? Pero no tiene por qué, suelen estar unidos pero no tiene por qué. Entonces, si yo valor predeterminado, por ejemplo, en especie le determino que, bueno, pues que tenga un valor de león, por ejemplo, si es que este es el valor predeterminado que tiene por defecto, o el que más se repita, pues bueno, pues lo que hago es escribirlo ahí y luego directamente, bueno, pues sale por defecto. Así, por ejemplo, vamos a ver, en aves, si estoy dentro de especies, por ejemplo, voy a crear un valor predeterminado para dentro de la clase el valor predeterminado para mamífero. Bien, si ahora me voy a la tabla, ¿vale? Bueno, pues veis que por defecto viene mamífero, pero si yo quiero escribir otro, por ejemplo, aves, ¿vale? Pues no hay ningún problema. Pero si es un mamífero, ¿veis? Viene por defecto, simplemente doy un intro. Ese es el tema del valor predeterminado. Siempre me va a pedir ahora el valor, la especie león, ¿vale? Que va a ser un mamífero que viene por defecto, ¿vale? Si volvemos con el tema de más, tenemos el campo, regla de validación y texto de validación. Bien, el regla de validación y texto de validación se suele utilizar en aquellos campos que tienen pocos valores, 1 o 2, ¿vale? Y para garantizarnos que siempre cumpla eso. Bien, por ejemplo, sexo va a tener una M o una H, pero claro, si yo ahora mismo voy al campo sexo y le digo una J, el ordenador no se va a dar cuenta que estoy cometiendo un error, ¿vale? Simplemente, si quiero escribir 2 no me deja porque hemos dado tamaño 1, pero si yo escribo una J me lo da de paso perfectamente, ¿vale? Bueno, pues vamos a evitar que sea eso porque solo puede tener una H de hembra o una M de macho. Bien, pues nos vamos aquí a regla de validación y lo que hacemos es el campo como existe, ¿vale? El nombre del campo como existe, lo pongo entre corchetes y lo tengo que escribir exactamente igual que está escrito arriba, mayúsculas, minúsculas, exactamente igual. Entonces, le voy a decir sexo, va a ser igual a M, lo quiero poner en mayúscula, o sexo, lo vuelvo a escribir entre corchetes, o sexo, y lo escribo exactamente igual a H, ¿vale? De tal manera que, bueno, pues guardamos, vale. Obviamente me está diciendo que infringen porque ya hay algún dato metido, ¿vale? Y si vengo aquí y ahora escribo una J, no me deja, ¿veis? No me deja. Hasta que no escriba una M o una H, no me va a dejar pasar, ¿vale? Pues le escribo una M y ahí me deja pasar, ¿veis? Garantizo que no escriba valores, por error, escriba valores que no tienen que ver. Y el texto de validación es qué texto quiero que aparezca cuando no se cumple
esa regla de validación, ¿vale? Entonces voy a poner repasa el valor introducido, puesto que el campo sexo, puesto que sexo solo puede tener una M de macho o una H de hembra, ¿vale? Y bueno, pues guardamos como siempre, nos vamos al otro lado y si ahora escribo una J, no es solo que no me deje, sino que me da ese valor, ¿vale? Y repasa el valor introducido, tal, que es mucho más que cuando me da el otro regla de error, es decir, este es mucho más intuitivo, puesto que es algo que he escrito yo que me va a servir, ¿vale? Bien, si nos vamos, ¿vale? Ya hemos visto pues todo el tema del formato, la máscara de entrada, valor predeterminado, regla de validación, texto de validación. Vamos a ver por último los menús despegables. Bien, si yo quiero hacer menús despegables, voy a hacerlo en este caso en la tabla de zoos, ¿vale? En la tabla de animales, perdón, voy a cerrar todas las tablas y voy a abrir la de animales de 0 y bueno, pues lo que os he dicho, ya sabéis que desde inicio paso a diseño, paso a vista datos, hoja de datos, voy a diseño, ¿vale? Bien, pues vamos a hacer dos menús, uno en especie, por ejemplo, y el otro en zoo. Bien, y vamos a hacerlo cada uno de una manera. Bien, el zoo, vamos a hacer el menú despegable. El menú despegable se puede hacer, primero metes el tipo de dato correcto y una vez que ya lo has metido, el tamaño, todo, no sé qué, pues vienes aquí y bueno, pues le dices asistente para búsquedas. Si el asistente para búsquedas existe en otra tabla ya, ¿vale? Los valores que yo quiero meter existen en otra tabla, lo pongo y si no escribo los valores. Vais a ver la diferencia. Si yo escribo los valores, luego esos no se actualizan cuando hay nuevos valores. Y si lo cojo desde una tabla, cuando la tabla se actualizan esos valores. Bien, vamos a verlo en práctica. Escribo yo los valores y en este caso voy a escribir una columna y voy a escribir los valores del zoo. Sur Paraíso, Acuario Delfín y Casa Fieras. Vamos a escribir 3 y luego vamos a meter uno nuevo para que veáis que no se actualiza. Damos a siguiente, es en el campo zoo, le damos a finalizar. Y bueno, pues vamos a ver que efectivamente ahora yo ya tengo en el campo zoo, tengo un menú despegable con esos valores. ¿Veis? Pum, 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 con esos 3 valores. Vale. Es más, yo aquí además, como os he dicho antes, el menú despegable se suele utilizar con un valor predeterminado, Acuario Delfín. Vamos, por ejemplo, le voy a poner como valor determinado. Y así, fijaros que la diferencia es que ahora, además de un menú despegable, viene por defecto. Pero si yo no quiero ese valor, puedo coger cualquier otro. Luego hemos compaginado lo de valor predeterminado con, ¿vale? Que siempre va a salir por defecto valor predeterminado, pero puedo elegir otra cosa, con el menú despegable. Bien, y en especie vamos a hacer un menú despegable, vamos a asistente, pero en este caso le vamos a decir que es de una tabla. Vamos a decir que es de la tabla y que es del campo especie. Obviamente es que van a estar ahí los valores, con lo cual me garantizo. Se puede incluso ordenar lo que queráis y bueno, pues le dais al nombre que por defecto ahora viene, solo hemos creado un león, ¿vale? Solo nos va a aparecer ese, ¿vale? Y damos a finalizar, pero para que veáis la diferencia, ¿vale? Guardamos, ahora nos vamos aquí, ¿vale? Y aquí en campo especie ya nos crea el menú. Solamente hay un león. Aquí tenemos 3 posibilidades, pues 3 posibilidades. Pero vamos a ver ahora qué diferencias hay entre las distintas formas de trabajar, ¿vale? Bien, vamos a ir a especies y ahora voy a crear en especies, pues artificialmente voy a crear el león, voy a crear águila y voy a crear, es una ave, bueno, ya la utilizo, aves. Y voy a crear pues un elefante y voy a crear, por ejemplo, una orca, que también es mamífero, ¿vale? Y guardo, ¿vale? Simplemente 4, habría que crear todas las especies y toda la tabla. Y bueno, pues ahora voy a zoo y en zoos si teníamos creado pues Acuario Delfín,
Fijaros que el otro caso salen aunque no estén creadas, ¿vale? Salían ya 3 aunque no estén creadas. Surparaíso, Rincón del Cielo. Y voy a crear 4. Solo había creado 3 en el menú y ahora voy a crear 4 zoos, ¿vale? Bien, pues sí, ahora fijaros la diferencia. Me voy a la tabla de animales y para que veáis. En especie yo ya tengo, se ha actualizado y tengo creados todos. Y a medida que meta nuevas especies van a aparecer todas. Antes solo aparecía león. Ahora a medida que meta nuevas especies aparecen todas. Aquí, sin embargo, solo me aparecen las 3 de antes. No se actualiza. ¿Vale? Entonces quiero que veáis la diferencia que es importante entre crear un menú desplegable escribiendo tú los valores a que partan de una tabla, ¿vale? Si esa tabla, si esos valores luego se van a modificar en el futuro, es conveniente que partan de una tabla. En este caso existía especies, pero si esa tabla no existe, la creáis y que partan de esa, para que cuando se actualice luego la nueva tabla se actualice el menú desplegable. ¿Cómo se podría aquí actualizar? Hay que volverlo a hacer. Si yo quiero ahora meter ese 4zoo en menú desplegable, no me quería más remedio que volver a hacer el asistente y volver a meter los 4 valores, mientras que en especie, como está parte de una tabla, al actualizar la tabla se actualiza. Luego, ojo. Bien, pues aquí tenemos el tema de formato, máscara de entrada, valor predeterminado, regularidad, texto de validación, que son las propiedades principales, ¿vale? Y eso sí, habría que hacerlo, es conveniente, nos va a facilitar mucho el introducir datos y siempre luego es cuando tendríamos que ir a crear las relaciones. Siempre se recomienda, de hecho, veis, como especie y especie partían ya de una, hemos hecho un menú desplegable que parta de otra tabla, pues ya me hace la relación automáticamente. Simplemente tendría que exigir integridad referencial. Y ahora zoo con zoo, y bueno, pues le diríamos actualizar. Fijaros una cuestión, y aprovecho para deciros también que zoo aquí se puede llamar de una manera, aquí nombre de zoo, incluso lo podemos llamar de otra manera, que no importa el nombre de los campos para relacionarse, lo que sí que importa es que tienen que ser del mismo texto, del mismo tipo y el mismo tamaño, si no, no nos deja hacer la relación, no puedo relacionar uno con número con otro de texto y con distinto tamaño, ¿no? Aprovecho ya para decir esto. Bueno, pues hasta aquí estaría y ya el siguiente paso sería meter datos. Obviamente sigo metiendo, veis que incluso he podido meter datos antes de relacionarla, no lo recomiendo, sino simplemente para explicaros lo que significan las propiedades de los campos. Ahora sí que habría que meter datos y acordaros, empezaríamos a meter datos por la tabla de especies o por la de zoos y la última que meteríamos datos es la de animales, por aquello de integridad referencial. No puedo dar de alta una especie que no existe o no puedo dar de alta un animal en un zoo que no existe. Luego la tabla de animales sería la última. ¿Vale? Veremos también en el siguiente vídeo los formularios, que es una manera de meter datos en las tablas de manera más amena, que no sea tan monótona de izquierda a derecha a la hora de meter datos, sino una manera más amena y además la manera de enlazarlos. Si por un casual el día de mañana meto un animal que en una especie que no está, me voy a la de especies, creo la especie y luego a la de animales y lo hago todo en un solo paso. ¿Vale? Bien, pues espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.